Primero que nada, gracias a mi querido hermano Rabbi Jonathan por invitarme a dar esta clase y gracias a todos ustedes por asistir. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a estudiar hoy, Bezrat Hashem, la historia de Uriah Hiti, porque la Gemara habla aquí en Kiddushin Mem Gimal de que David manda a matar a Uriah Hiti. La pregunta es si hay Shaliach Lidvar Averá o no hay Shaliach Lidvar Averá. Vamos a ver qué es lo que pasó, cuál fue la historia. ¿Saben la historia más o menos? ¿Sí? ¿Saben la historia de...? Sí. Osman. Ay, ¿me dice? ¿Saben la historia de Bathsheba, David o Bathsheba? Sí. Bueno, vamos a estudiarla y vamos a ir dando algunas explicaciones, algo de profundidad que veamos en esta historia. Qué bueno que se la saben, así solo podemos ahondar un poco en la historia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Un día el pueblo de Israel estaba en una guerra en contra de Amón, perdón, y estaba Joab. Joab era el jefe de ejército de David y todos los soldados estaban en el frente y David se quedó en Jerusalén. Un día, una noche David sale a Leterev en el atardecer, sale a pasear por la azotea de su casa y ve una mujer bañándose. Ahora ahí viene la primera pregunta. Pregunta quién es y le dicen es Bathsheba Bateliam. Ahí viene la primera pregunta. ¿Cómo había una mujer bañándose así al aire libre y David la pudo ver? Así parece. Así parece. Dice la Gemara, no fue así. Dice la Gemara que en verdad David Amelech antes de eso le había pedido a Hashem, le había dicho a Hashem, ¿por qué se dice en la tefilá Eloqué Abraham, Eloqué Yitzhak, Eloqué Jacob, y no se dice Eloqué David, el Dios de David? Ahora no quiere decir, dice David, yo también quiero que digan Eloqué David. Ahora no quiere decir que David quería que David quiere el kabod, quiere el honor. Una placa en la Amidá. Eso, quiere una placa en la Amidá, Eloqué David. Se refiere a lo siguiente. Dice David, Hashem, ¿qué hicieron Abraham, Isaac y Jacob de que llegaron a una categoría tan grande que nosotros a Hashem lo nombramos el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? O sea, ¿qué categoría tal es cuando le abdil? Pero dices de alguien, es papá de fulanito de tal. ¿Qué hizo este fulanito de tal que al papá lo llamas a su nombre? El Dios de Abraham. Hashem es el Dios de todo el mundo. ¿Por qué se le llama? ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué categoría llegaron? Dice David, yo también quiero llegar a esa categoría que se llame lo que es David. A esa categoría que su nombre de Hashem esté en mí. Hashem le dice, no, mira David, ellos pasaron muchas pruebas y por eso les pudimos poner este nombre. Ahora, es difícil de entender porque David también pasó muchísimas pruebas en su vida y muchas dificultades, pero eso nomás nos deja pensar cuántas pruebas pasaron nuestros Avot HaKadoshim Abraham. Dice David a Hashem, ¿sabes qué, Hashem? Pruébame también a mí. Bejaneni Hashem benasen. Tzarfach iliotai veli. Bejaneni, pruébame Hashem. Hashem, pruébame. Yo también quiero hazme pruebas. Yo también quiero ese examen. Es como si le dice a uno, oye, ¿qué hizo él que le diste la medalla de oro? No, él corrió 50 kilómetros. Órale, échame a mí también la prueba y yo también la quiero pasar. Dijo Hashem, ¿no te conviene? Dice, yo sí quiero. Ok, dijo Hashem, está bien. Entonces ese día sale David. Y Bathsheba se estaba bañando, pero estaba bañando en una carpa. Por supuesto, estaba todo tapado, no había ningún problema, pero el Yetzer Hara, el Satán, se le apareció a David como un pájaro. Y David como que le echó una flecha al pájaro y esa flecha fue y cayó en la carpa donde estaba Bathsheba y voló la carpa y ahí es cuando David la dio. Una flecha muerta en la cuerda. Una carpa no es tan... No, o sea, si le da la cuerda, yo ahorita veo al mercado aquí, que cuelga la cuerda que está colgada del árbol del otro lado, se cae todo así. Y una vez compré una carpa. Y si yo bañando, o sea, si yo me estoy bañando y me entra un balazo, yo dejo de bañarme.
Sí. No, seguramente se dejó de bañar, pero en lo que salió, en lo que así, Porque en el ese shampoo, segundo ya la... ¿sabes con todo el shampoo? Entonces, Sabes que no es buen peinado. Tapa. entonces dijo David, David la vio y la mandó a llamar. Entonces la manda a llamar y David tiene relaciones con ella, con Bathsheba. Se va ella después a su casa. ¿Bathsheba qué? O sea, David ¿Ah? hizo Le y dijeron se que le estaba da y casada. Bathsheba. Le dijeron, esta esposa de Sí, Urias. le dijeron, esa esposa. No, porque ahora ¿Quién es? O sea, Dijo, Bathsheba qué? David entendemos, se le vino el Yitzhak todo y Bathsheba. tiene que hacer ese rey. Entonces se le vino el Yitzhak, así nomás. La prueba no era para ella, era para David. pero pues es el rey. ¿Qué le va a decir a David? Que no, Lo se mata. controle. Ah, no se atreve, no es como los reyes de hoy en día, los presidentes. Entonces lo hizo por David, por ley o por. Porque ella también quería. Es el rey, no le puedo decir que no. Ah, el rey. Nah, sí Al le rey dice no le que puedo decir que Es no. la Torah dice que no. Ahí dice, Oh, muy bien. David, Entonces, contrólate. entonces, aparentemente aquí hay un pecado muy grave de David, Esto es lo que vas a hacer. ¿no? Dice la Gemara, dice la Gemara, Kola Omer David Hatá Eno Elator. Si tú dices que David pecó y estuvo con una mujer casada, con una Eshetish, estás completamente equivocado. Ahora, pero ¿cómo puede ser si? ¿Eh? Sí, sí, les dije. Ah, más de la Melguet. Entonces la Gemara que en verdad ella era divorciada, era una mujer divorciada, entonces no había pecado. Entonces tú estás preguntando, pero la Torah dice que no se puede. La Torah no dice que no se puede en este caso. ¿Por qué todo el castigo? Oh, muy buena pregunta. ¿Por qué todo el castigo? Si no fue Shetish y no era una mujer casada, ¿por qué todo el castigo? Porque la manera estuvo mal. Se hizo mucho Hilul Hashem. ¿Eh? No, feo. Estuvo feo. Se hizo mucho Hilul Hashem. Ética, o sea, aunque ella Dice, estaba en... escuché, no me acuerdo quién sostiene que en verdad, realmente, solo la gente dice, David no lo puedo pasar. En verdad, David sí también podía pasar esa prueba. La podía pasar, en el momento ya la iba a pasar y como Hashem le dijo, yo te la voy a dar, o sea, Abraham no la pasó, yo te la voy a dar a ti y no la vas a pasar. Entonces dijo, si Hashem me mandó esto, entonces Hashem no se puede equivocar. Es para que Hashem no se equivoque, pero él Behemet sí tenía mucho más fuerza para pasarlo, dice. Así dice en Hazal, y por eso dijo David, Leman titzdak bedovreja tizke beshofteja. Solamente lo hice, Leman ¿Qué le titzdak puso la bedovreja. prueba? Hashem yo lo equivoqué. No, porque no está. Yo ahorita voy y Hashem me puso el banco, entonces lo robo. Si no se equivoca. No, porque Hashem dijo, no la vas a pasar, te la voy a poner y no la vas a pasar. Vas a ver que la vas a pasar. Entonces, para que no se equivoque. Pero está en Entonces la lógica. Gemara dice que David pecó solo para que aprendan todos a hacer teshuva. ¿Cómo se puede hacer? Ese que por el Pretextos, ¿no? Ahí, como que muy así. Así cuando vayas entero Suena muy- que no. Suena muy como que no me convence. Sí, voy a pecar para que todos aprendan a no pecar. No, No. pero entiende que no Vayas es, no es, no es para. A lo mejor se pensar. puso ese pretexto a sí pero mismo. no es un ¿por qué pecado, no es un pecado, no es un pecado de Shetish, eso hay que entender. No es un pecado. Está bien, pero igual. Pero es Hilul Hashem, está mal visto. Qué mal visto, es un pecado. Como usted ayer dijo, que no podemos ni voltear a ver, y eso, que eso es Doraita, dijo. Si volteas a ver a una mujer No, vestida, pero es prohibida solo para ti. voltearla. No, usted Que es dijo, prohibida estás a la para calle ti, y que volteas es a ver a prohibida una. para Pero Esa es no estaba divorciada. Sí, pero Han dijo cualquier Pero mujer. aparte, No, dijo aparte, que es oye, prohibida. oye, aparte de eso, Cualquier mujer. él no la volteó a ver, de repente se le apareció. Él estaba viendo una carpa y se le apareció una mujer. Es más, dicen Bueno, los mamá, la jajamim, puntería. O sea, dicen los mefarshim, oye bien esto, dicen los mefarshim, que el motivo por el cual David se casó con ella, porque dijo, si no se puede ver a una mujer, ¿cuál es el único motivo que tú puedes ver a una sí. mujer cuando necesitas casarte con ella? Entonces, si yo Voltéate. pasó que vi una... No, ya la vio, ¿no? Y voltearse después, él seguramente se volteó, pero fue después de que la vio. error, sí, Dijo pero- David, si la vi, entonces me voy a casar con ella para que sea Entonces, que a la vi todas, para si casar. ve a miles, se tienen que casar con ¿Entendiste? No, todas. es más, Sí. al revés, lo hizo para... Ahora entiende también que David Amelech, nosotros estamos viendo aquí la historia, pero David Amelech es Mesías Hashem, David Aparte es... que se case Oye, antes de déjame tener terminar. relaciones. David Amelech O sea, es, Hashem habla con él, Hashem lo eligió, Hashem lo quiere.
Por eso la Gemara dice, tenemos que entender cómo no pecó. Tenemos que entender. Una vez había un rey de Italia que llegó con el Jajam y le dijo, oyes, yo no estoy de acuerdo. Ustedes en la Torah, cuando viene alguien que quieren, por ejemplo David, el pasuk tú lees y dice que sí pecó y ustedes explican, viene la Sí. Gemara y dicen que no pecó. Ah, las Y cosas. cuando viene Esab y dice que lo quiso besar, no, lo quiso morder y se le cayeron los dientes, ¿por qué de esa manera? Entonces le dijo, mira, yo te voy a contestar, pero no hoy. Está bien. Pasó un tiempo y el rey de Italia hizo una fiesta grande, un banquete grande. Invitó puros ministros a una cena de gala por no sé cuántos años de la liberación de Italia, de su reinado. Invitó también al Jajam, al Jajam de Roma, lo invitó. Y en eso, el rey le trajeron para lavarse las manos antes de comer, se va a lavar las manos. Entonces el rey se quita sus anillos, los pone ahí en la mesa y se lava las manos en la palangana, todo. Sigue comiendo, de repente se da cuenta el rey que su anillo no está. Como el anillo del rey, tan especial no está. Dice el rey, cierran todas las puertas. Cierran las puertas. Y dice el rey, seguramente uno de los meseros se lo robó. Que empiecen a checar a todos los meseros, Sí, es a ver millonario, quién es lo una tiene. fiesta. Empezaron a checar a uno por uno. Nadie lo tiene. En eso el rabino se voltea y dice, ¿qué pasó? Ve que hay todo un movimiento. Dice el rey, ¿qué pasó, señor rey? No, me robaron mi anillo, seguro son los meseros. Le dice, no, fui yo se lo robé. Ya el rabino, vuelvan a checar a los meseros, nadie se va de aquí hasta que no lo encuentren. Entonces el rabino dice, señor rey, yo me lo robé, yo robé eso. Le dice, ya por favor, rabino, deja, ahorita no es momento de hacer payasadas, usted no se lo robó. Vuelvan a checar a los meseros, el mesero se lo robó, y así 2, 3 veces, hasta que al Pobres final meseros. llega el rabino y dice, señor rey, yo me lo robé. Saca de su bolsa el anillo y se lo da al rey. Y el rey le dice, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y le dice, mira, yo le voy a hacer una pregunta. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué cuando yo le dije que yo me lo robé, usted no me creía? Dice, porque lo conozco. Usted es el rabino, usted es una persona perfecta, usted tiene valores, lo conozco de toda la vida. ¿Cómo usted va a robar? ¿Y por qué cuando los meseros, Hazid, ya los checaron y ya dijeron que no, y ya los checaron, dijo que los vuelvan a checar? Dice, porque estos lo único que hacen es robar, seguro que lo van a robar. ¿Y usted por qué lo hizo? Le dice, esta es la respuesta a la pregunta que tú me hiciste. Cuando llega David Amelech y nosotros vemos que pecó, dice, espérate, pero lo conocemos, sabemos su pasado, sabemos su presente, sabemos su futuro, sabemos que Hashem lo eligió, sabemos que él es el Mashiach, sabemos todo. No, se puede equivocar también. Espérate, todos se sí, pueden pero no en equivocar. algo así. Más en eso, al revés. No en algo así tan Sí, que grande. en eso todos, ¿no? Rabia Akiva también. Se puede equivocar, pero siguió siendo Mashiach Hashem. Entonces sí. nosotros lo conocemos. Sí, pero no que digas lo hizo para bien, para Por eso, que... por no sé eso qué. tenemos que entender por qué lo hizo. Pero Esab lo conocemos también. Esab quiere besar a su hermano. Esab lo vino a matar, lo quiere morder. Pero ahora ustedes saben que en la Torah, oye esto, te va a gustar. En la Torah hay varias capas, varios niveles. ¿Sí? La Torah tiene capas y niveles. Todo esto es según la capa. Todo esto es según la capa del Shat. Nosotros nos metemos un poquito más profundo. Vamos a encontrar aquí algo muy bonito que dicen los Jajamim. Vean bien esto. Dice la Gemara en Masechet Sanedrin, Reuya hayeta Batsheva le David misheshet yemei bereshit. Era propicia Batsheva para David. O sea, en verdad Batsheva era la esposa de David, era su shidduch, su bashet, ¿sí? Su joven de Halevi, era su... En verdad Batsheva era el Nesib de David desde los 6 días de la creación. El problema fue Shachla Pagá, que la agarró antes de tiempo. Si David se hubiera esperado y no hubiera mandado a llamar a Uriah,
Uriah de todas maneras hubiera muerto en la guerra y David se hubiera casado con Bathsheba Beetel. Era su esposa. Él la Shachla pagó. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿desde cuándo se hacen los shidujim en el cielo? ¿Desde cuándo se decide quién con quién se va a casar? Desde que nace, ¿no? Desde 40 días antes de que nazca la persona. Desde que nace. Entonces, ¿por qué dice que en David es Pero desde los entonces 6 no, días por- de la creación? Debería de ser No existe. 40 días antes de que nazca. No existe porque si hace cuenta, póngale, el hombre es más grande y cuando nace, antes de que nazca ya se dijo con quién. Entonces no existe que la otra también, porque si la otra después nació antes de 40 días, ¿cómo puede ser que también digan? Bueno, Hashem ya con sabe David? quién van a ser, ¿no? ¿Eh? Hashem ya sabe quién van a ser, ¿no? No, le No, va a hacer sí, por diferencia, eso, sí. pero entonces se declaró esta, entonces sí, cuando declaras a este ya está, Cuando este ya el está hombre, cuando declarada. Ya no 40 estaba cuando nació 40 días antes, desde que lo declararon a él que con ella, pues ella es con él, ¿no? 40 días antes de que nace el hombre, se dice Bat Plon. Ah, ¿el hombre o la mujer? El hombre. Ah, el hombre. Y la mujer ya está declarada desde que declararon al hombre. Cuando nace el hombre Así que se le cada declara quién es su mujer. Ah, está bien. Entonces, si es así, ¿por qué con David fue desde los 6 días de la creación? Dicen los jajaminas. Ustedes saben que David, ¿cuántos años vivió David Amelech? David le declararon con quién No. se va a casar. Fueron 18, ¿no? 18 veces. ¿Con quién? ¿Le declararon con las 18? No, 6 es por. Y las otras que pasaron de suerte. 18 es lo 6. máximo. Cadena, becaena. Dos en cada. ¿Cuántos años vivió David Amelech? 70 años. Ahora dice la Gemara que en verdad David Amelech no iba a vivir 70 años. David Amelech, el día que nació, Sí, voy a vivir. iba a morir. ¿Y quién le donó 70 años? Adán. Adán Arishon. Adán Arishon le donó 70 años. Por eso Adán Arishon, que tenía que vivir 1000 años. ¿Por qué tenía que vivir 1000 años? Ah, Adán? de 1000, ¿verdad? Hermano, sí. Porque Adán Arishon tenía que vivir 1000 años. Porque Hashem le dijo que Adán Arishon tenía que vivir para siempre. Pero Hashem le dijo: el día que comas del Etz Hadar, del árbol, morirás. Y después, cuando hizo Teshuvah, entonces Hashem le cambió el día que comas a no el día de Adán, que es un día de 24 horas, sino al día de Hashem, que son 1000 años. Entonces Adán tenía que vivir 1000 años, pero como pecó, entonces Hashem le quitó, como vivió 1000 años, le donó 70 años a David Amelech, por eso solamente vivió 930 años. ¿Está bien? La pregunta es, ¿por qué Adán le tiene que donar a David 70 años? David no era el único bebé en la historia que nació y iba a morir el mismo día que nació. Desgraciadamente, muchos bebés en la historia han nacido y han muerto el mismo día que nacieron. Y a nadie Adán le donó vida. ¿Por qué solamente a David, cuando vio a David, dijo que a David le quiere donar vida? Dice la Rizal, dice así: Adam Arishon regresó en Gilgul. ¿Saben qué son los Gilgulim? La reencarnación. ¿Saben quién era la reencarnación de Adán? David. David Amelech era Gilgul de Adam Arishon y él vino a hacer su tikkun. Y por eso el tikkun de David, Adam Arishon cuando pecó, cuando Hashem creó el mundo, la Shekhinah, la presencia divina de Hashem estaba en este mundo. Cuando Adam Arishon pecó, expulsó a la Shekhinah, expulsó la presencia divina de Hashem. Y Adán, por eso el tikkun de David toda su vida quería construir el Bet HaMikdash, que construir el Bet HaMikdash otra vez, de Azul y Mikdash, Veshahanti Betoham, haga un Bet HaMikdash, para que yo repose dentro de ustedes, es regresar a la Shekhinah, a este mundo. David no logró hacer el tikkun completo y va a regresar otra vez en Gilgul, una tercera vez. ¿Cuándo? Cuando venga el Mashiach. De hecho, David es el Mashiach. Así dice la Risa. David va a ser el Mashiach, es la misma Neshama. Y ahí es ¿Qué cuando él hijo de hace... David? Y ahí el Mashiach. Viene, Pues o siempre sea, han dicho- descendencia de David, pero la descendencia. Neshama es la misma, es el Gilgul, eso es una reencarnación. Ahora, por eso, y ahí hace el tikkun, ¿por qué? Porque Adán Arishon cuando pecó trajo la muerte al mundo. ¿Y qué va a hacer el Mashiach? Va a revivir a los muertos, va a quitar la maldición del pecado de Adán Arishon. Por eso Adán se llama Adán. Quiere decir que Adán, ¿cuántos Gilgulim tenía? 3. Adán, David
Mashiach. ¿Cuáles son las iniciales de Adam, David, Mashiach? Adam, Aleph, David, Dale, Mashiach. Mem, que es igual que ¿qué? Adam. Adam es su nombre. Adam, David, Mashiach. Ahora ven esto increíble. ¿Quién es la esposa de Adam? Java. ¿Desde cuándo la esposa de Adam es Java? Desde los 6 días de la creación. Java también regresa en Gilgul. También tiene una reencarnación. ¿De quién? De Bacheva. Y por eso la Gemara dice que Bacheva era la esposa de David desde los 6 días de la creación. Porque ella es su esposa desde entonces. Adam es con Java. Entonces Adam es el Mashiach. Adam es el Mashiach. Adam, David, Mashiach. Y Java es Bacheva. ¿Quién mata? Ahora vean esto. Cuando David... O sea, ¿se hace el mismo o van a ser diferentes personas? Diferentes personas. Entonces, Pero una parte de la misma Neshama. entonces va a haber muchos yo, muchos de todos. Es una buena pregunta. ¿Quién exacto va a regresar? ¿Qué regreso yo o el siguiente, el pasado? A lo mejor te dan para escoger cuál es el que más te gusta. ¿Qué versión te gusta? Es que pues yo. No, seguramente son fragmentos. ¡Ey! Vamos a ver. ¿Qué? Esa versión, ¿no? ¿Cómo? Tú viniste mal de La versión fábrica. que estoy hablando. No, seguramente son, no sé cómo es, pero a lo Somos mejor muchas son personas, vamos a regresar fragmentos todos. de la misma A Neshama. lo mejor regresamos todos. A lo mejor. Somos una banda. Ahora, vean esto. Entonces, David cuando ve a Bathsheba, Qué fuerza brutal, Simón, qué intensidad, ¿no? Simón. David cuando ve a Bathsheba, dice, espérate, pero ella es mi esposa. Entonces el tikkun se va a hacer, ¿cómo se va a hacer el tikkun? Casándome yo con ella, se va a hacer el tikkun. De ahí viene el Mashiach, viene de yo con Bathsheba, porque ese es el zibug mío. Ese era el Yetzer Hará tan fuerte que tenía David. No era un Yetzer Hará de pecado, era un Yetzer Hará de casarme con Bathsheba para hacer el tikkun, para hacer el arreglo del pecado de David Amelech, de Adam Arishon. Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que lo hizo antes de tiempo. Hashem le dice a David, no me hagas favores, no me hagas tikkunim, no me hagas mitzvot, haz las cosas pero voy a traer al Mashiach. No, déjame a mí traer al Mashiach. Tú haz lo que tienes que hacer. A veces pensamos que le hacemos favores a Hashem. No le hagas favores, haz lo que tienes que hacer y Hashem hace lo demás. Y ahí fue el pecado que tenía, ahí fue el pecado de David Amelech. ¿Ya? ¿Tenemos el ofensa? Por eso cuando David Amelech, ¿se acuerdan cómo murió David Amelech? ¿Se acuerdan cómo murió David Amelech? Sí, el temblor ese. Muy bien. Cuando David estaba, Hashem le preguntó a Esta David, versión de Misa, bebé. Hashem le preguntó a David que Hashem le diga cuándo va a morir. Y Hashem no le quiso decir a David, no le dijo a David cuándo va a morir, pero le dijo, lo único que te puedo decir es que va a ser Shabbat. Entonces siempre que llegaba Shabbat, David Amelech estudiaba Torah todo el día, porque cuando empezaba a estudiar Torah, el Malach Hamavet no se puede acercar. Entonces estaba estudiando y llegó el Malach Hamavet y no lo podía llevarse la Neshama. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a mover los árboles, empezó a echar escándalo afuera, empezó a mover los árboles para que se distraiga David. David empezó a oír mucho ruido en los árboles, siguió estudiando. Y cuando siguió habiendo ruido, dijo, voy a ver qué está pasando. Siguió estudiando, iba bajando la escalera, se rompió una escalera, se cayó, se rompió la espalda y se murió. ¿Por qué el Malach Hamavet llegó a mover los árboles? Porque él está estudiando. Porque le quiso decir, es un remes, le está insinuando, ya llegó el tiempo de pagar lo del árbol. El problema del árbol, del Etz Hadá, ¿por qué David tiene que morir a los 70 años? Porque se terminan los 1000 años de Adam Arishon. De hecho, por eso David tenía que morir el día que nació. ¿Por qué David tenía que morir el día que nació? Porque cuando Hashem le dice a Adam Arishon, Ki beyom acholcha mimenu mot amut, el día que comas, morirás,
Entonces, aunque Hashem le perdonó y Hashem lo pasó a que sean 1000 años, pero la palabra de Hashem que ese mismo día tiene que morir, se tiene que cumplir. Y por eso tuvo que regresar en Gilgul para morir el día que nació, para cumplir la Eso, palabra o sea, de se Hashem puede que va a confirmar morir el en mismo este día. mundo. Eso lo vamos a confirmar en este mundo, que quién es Gilgul de quién. Nosotros no sabemos, Entonces, pero los Mekubalim sí saben, el Arizal sí sabía. Entonces, por eso David tenía que morir el mismo día. Y por eso cuando lo ve a Adán, le dice a Hashem, déjame donarle 70 años. Déjame donarle yo 70 años Unos para que haga. 200. Él es mi tikkun, es mi Gilgul. qué Por cool. mi culpa, dice Adán, él va a morir el mismo día que nació. Pues lo hubiera dejado más. De 1000, lo hubiera dejado 100. Le dio 70. Lo hubiera dado más. Codo. De 1000 años, dale unos 100, 200. ¿Por qué le dio 70? Sí. Porque David, hay 7 sefirot. El 70, eso todo Las eso. sefirot son los ductos, vamos a llamarle las mangueras, las cualidades, las maneras con las que Hashem maneja el mundo. 70. Son 7. Gesed, Geburah, por ejemplo, Gesed y Geburah. Hashem maneja el mundo con Gesed, con bondad, Gesed hace favor, y a veces con Geburah, con firmeza, con dureza, con Geburah. Son Netzach, son diferentes. La séptima es Malhut. Malhut es el reinado de Hashem en este mundo. ¿Quién es el representante del reinado de Hashem en este mundo? El rey de Israel. ¿Y quién es el rey de Israel? David Amelech. David Amelech es el representante. Son los 7 Ushpizim que tenemos en Sukkot. Viene Abraham, que es Gesed, Yitzhak. ¿Quién es el séptimo Ushpizim? David. ¿Por qué David es el séptimo Ushpizim, el que viene en el último día de Sukkot? Porque es el séptimo, porque él representa la séptima Sefirá, que es Malhut. Y cada Sefirá, dicen los Mekubalim, está compuesta por 10. Y por eso le dio 70 años. Por eso David tiene que ver mucho con el número 7. David vive 70 años, su esposa es Bat Sheba, que es el número 7. Es el Ushpizim número 7. ¿Cómo sabemos quién Muere, viene cada David muere en Shabbat. Nació y murió en Shavuot, Ni lo dicen que siempre. son 7 semanas, 7 de 7. Es lo que tiene que ver. Por eso cuando viene Melach Hamed para quitarle la vida, le mueven los árboles para decirle, mira, llegó el tiempo llegó el tiempo de pagar el pecado del Etzadat. Por eso Hashem le dice a Adán, mot tamut, morir morirás. ¿Por qué 2 veces mot tamut? Porque murió 2 veces. Murió siendo Adán a los 930 y volvió a morir a los 70 años de David, que se cumplieron los 1000 años. Eso es mot tamut. Ahora, si David Amelech no pecó, ¿por qué el pasuk? ¿Por qué cuando tú lees el Naví se entiende que sí pecó? O sea, ya, Jajamim nos dicen, David no pecó. Ya, está bien, ya les creemos, Jajamim no pecó, perfecto. Pero, ¿y por qué la Torah lo contó, lo expresó de tal manera que se entienda que sí pecó? Dice el Ram, para enseñarnos una gran lección, para enseñarnos que ¿qué pasaría si Bathsheba no estuviera divorciada? Sería una mujer casada. Y David va y se casa con ella. ¿Qué tan grave sería el pecado? Peor. Peor. Peor, gravísimo. Gravísimo. Como el rey de Israel, un Melech Tzadik, agarra a una mujer casada. Gravísimo. Dice el Ram, para enseñarte que también si el pecado sería Entonces, ¿por qué estaba casada con ¿cómo se llama su esposo? Uriah. ¿Por qué estaba casada con él si no está nada? Bueno, muy bien, ¿por qué se casó con él? Entonces el Midrash, ¿ustedes se acuerdan que cuando David mató a Goliat? Cuando David mata a Goliat, le quería cortarle la cabeza a David a Goliat, pero no tenía espada, solo venía con una resortera y con unas piedras. Entonces Goliat venía con un escudero, con un ayudante. Entonces, y Goliat tenía una espada puesta en su armadura. Entonces David trata de sacar la espada de Goliat para cortarle la cabeza, pero no podía porque estaba cerrado y no sabía cómo se abre. Entonces David le pide a su escudero, a este muchacho, le dice, oye, ayúdame a sacar la espada de Goliat. Y le dice el muchacho,
Le dice, ¿y qué me vas a dar si te ayudo? Dice, lo que tú me pidas. Dice, quiero que me des una muchacha judía, me voy a convertir. Este muchacho era un hití. Hití, a Emorí, a Perizí. Un hití. ¿Y saben cómo se llamaba? Uría. Entonces le dice a David, si tú me ayudas, yo te doy una muchacha judía. Pero no, Entonces no le dijo era a judío Kadosh, él. me convierto. Le dijo a Kadosh Baruj Hu, a David, tú tú estabas dispuesto a darle una mujer judía así que son tuyas las mujeres judías que le puedes dar. Jayeja, que la que es tuya se la voy a dar a él. ¿Viste? Y por eso tenía que esperar, pero si él se hubiera esperado ¿Por qué tenía que a que tener Uría, 19 o qué? ¿Iba a tener 19? Sí. Una iba a tener menos, ¿qué le 19, importa? No, y él la agarró desde No. que era bebita, ¿no? Después, ¿Qué? ¿Quién? Uriah. La crió, la creció hasta que creció y después se casó con ella. No, pero David. ¿Quién? ¿Cómo se llamaba ella? Bathsheba. No, era la de David, ¿no? Sí. Para David era Bathsheba. No, y la de Uriah. Bathsheba es la misma. Entonces, Por eso es lo que te estoy diciendo, que Hashem le dijo a David, tú prometiste una muchacha a este el que Uriah. mandó al frente para que lo mate. Sí, te va a tocar, va a ser la misma que es tuya. Por eso, aunque era destinada para David, la tuvo Uriah. Y por eso, entonces lo dice el Ran, para enseñarte, que también si el pecado fuera tan grave, que sería una mujer casada, la teshuvah existe. Puede uno hacer teshuvah y Hashem le recibe la teshuvah. Pues al Y por eso final dice también fue para Jamín, él. oigan esto increíble, que David es Regel Revi'i Merkabah. Y viajó la Merkabah, el trono de Hashem, tiene 4 patas. ¿Y eso cómo lo excusas? También fue un pecado. Lo mandó Oye, adelante para que lo maten, o sea. Ese es otro tema, pero óyeme ahorita. El trono de Hashem tiene 4 patas. 4 patas. ¿Quién son las? Eso es un decir. El trono de Hashem es el reinado de Hashem. ¿Con qué se detiene el reinado de Hashem? ¿Quién reveló el reinado de Hashem en este mundo? ¿Quién son las 4 patas del trono de Hashem? Abraham, Isaac, Jacob y David. David es la 4ª pata de la Merkabah. O sea, no. No. ¿Por qué? No sé. No te sé decir una pregunta. Pero así son. Abraham, Isaac y Jacob, David. David es la 4ª. ¿Por qué David es la 4ª? ¿Qué significa la 4ª? ¿Qué pasa si hay una silla que tiene solamente 3 patas? ¿Puede existir una silla de 3 patas? Sí. Es un banquito. Un banquito de 3 patas. Sientas así chueco. O si te sientes chueco. Como si no se sientan así de Como la mesa de allá tenía 3 patas y la usaba. No, pero puede ser un banquito de 3 patas. Se cae. Entonces, pero ¿qué diferencia hay Es entre que una nomás- silla de 3 patas y una silla de 4? Que la silla de 3 Más fácil que se rompa. también, pero también si se rompió una Si le pata, pones una pata en el Ya no medio. sirve. si te rompió una pata ya no tienes lo que hacer. Pero la de 4, si se rompió una pata, todavía sirve. David es la 4ª pata del trono. David nos enseña No sirve. que existe la teshuvah. David nos enseña que aunque se rompió una pata, Ah, puede seguir existiendo. ¿Les gustó o no? Hazak no. David, ese regel David, David nos enseña que siempre existe la teshuvah, que si hiciste algo mal, lo puedes reponer, puedes empezar de nuevo. Pero es que ya se rompió la pata, no importa, la levantas, la pones, la arreglas y sigues adelante. Este mundo y esta vida no es una vida lineal, no somos ángeles, que todo va directo. Es una montaña rusa. De repente uno está arriba, de repente está abajo, de repente está arriba. Pero siempre hay que saber que aunque bajaste, tienes que volver a subir. No te quedes ahí. A veces uno pierde la esperanza. Ya, tira la toalla. No tires la toalla. Acuérdate de David. Aunque sea un pecado grave como el de David, siempre uno puede hacer teshuvah. Shabbat shalom. Muchas gracias.